Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. En 1923, en una conferencia que dio en Cambridge, Virginia Woolf pronunció unas frases que serían famosas. Dijo: en o alrededor de diciembre de 1910, la naturaleza humana cambió. El cambio no fue repentino ni tan claro, pero todas las relaciones humanas han cambiado. Las relaciones entre amos y sirvientes, entre maridos y esposas, entre padres e hijos. Y cuando las relaciones humanas cambian, se produce a la vez un cambio en la religión, en el comportamiento, en la política y la literatura. No se trataba de un cambio cualquiera al que se refería Virginia Woolf, tampoco de algo que hubiera sobrevenido de la noche a la mañana. A estas alturas de comienzos del siglo XX se había llegado a un momento culminante de un proceso que se había estado madurando a lo largo de toda la Edad Moderna. Aunque hubo precedentes tiempo atrás, podemos situar el arranque de ese proceso cuando Descartes sentenció aquello de pienso, luego existo. La realidad, el mundo exterior, la existencia, pasaron a ser pues unas dependencias del pensamiento, una construcción de la mente. El mecanicismo de Descartes aún acogía aquellos trozos de realidad que tenían cabida en esa construcción mental que consistía en imaginar el mundo y los hombres como máquinas. Pero en los comienzos del siglo XX podemos decir que la realidad desapareció. Virtualmente todo pasó a ser una construcción mental. Nietzsche dio la señal de salida de esta manera de ser y de mirar cuando dejó dicho en sus escritos póstumos aquello de que no hay hechos, solo interpretaciones. Vasily Kandinsky, el iniciador del arte abstracto, vino a ratificar esta afirmación de Nietzsche sobre la pérdida de credibilidad de la realidad cuando escribió en 1912 un libro que tituló De lo espiritual en el arte, en el que afirmaba: cuando la religión, la ciencia y la moral, esta última gracias a la mano fuerte de Nietzsche, se ven zarandeadas y los puntales externos amenazan derrumbarse, el hombre aparta su vista de lo exterior y la centra en sí mismo. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. También Ortega, con su teoría de las generaciones, viene a coincidir más o menos sobre las fechas en que se produjo esta gran transición de la que hablamos. Dice: si alguien se interesa por un cierto modo vital, por ejemplo, una cierta manera de pensar en filosofía o en física, o en cierto modo de estilos artísticos, o en ciertos movimientos políticos, y quiere orientarse sobre su porvenir, debería, según mi insegura hipótesis, fijar bien la fecha de su origen y ponerla en relación con 1917. Por ejemplo, es curioso que en esa fecha precisamente broten las formas políticas llamadas fascismo y bolchevismo. En esa fecha se inicia el cubismo pictórico y la poesía pariente de él, etcétera, etcétera. Y Philip Blom, en su ya clásico estudio titulado Años de vértigo, echa una mirada desde la actualidad hacia aquellas fechas trascendentales y dice: en gran parte, el futuro incierto al que nos enfrentamos en los primeros años del siglo XXI se debe a los inventos, las ideas y las transformaciones de los 15 años, intensos como pocos, que van de 1900 a 1914.
un periodo de creatividad extraordinaria en las artes y en las ciencias, de enormes cambios en la sociedad y en la imagen que el hombre tenía de sí mismo. Todo lo que en el siglo XX llegaría a tener importancia, desde la física cuántica hasta la emancipación de la mujer, desde el arte abstracto hasta los viajes espaciales, desde el comunismo y el fascismo hasta la sociedad de consumo, desde el asesinato industrializado hasta el poder de los medios de comunicación, ya había dejado improntas profundas en los años anteriores a 1914, de tal modo que el resto del siglo fue poco más que un ejercicio alternativamente maravilloso y horrendo, consistente en desarrollar y explorar esas nuevas posibilidades. En 1900, Max Planck enunció su teoría de los cuanta. En 1915, Einstein publicaba su teoría de la relatividad. A partir de estos descubrimientos, vamos sabiendo que la diferencia entre materia y energía se diluye, que los cuerpos que nos parecen sólidos y permanentes, a nivel subatómico resulta que están compuestos de grandes espacios vacíos, surcados muy de vez en cuando, a una distancia que podríamos decir sideral o microsideral, por electrones o fotones que también se comportan como energía. El fenómeno de la superposición cuántica nos dice asimismo que los qubits, las unidades básicas de información cuántica, pueden estar en múltiples sitios a la vez. Y todo esto que discurre por los ámbitos subatómicos son la base en la que se sustenta, lo de sustentar es un decir, la realidad macrocósmica, esta en la que parece que nos desenvolvemos. En el campo del arte, la realidad también se ha ido diluyendo, dejando de sostenerse sobre fundamentos que podamos reconocer y ver que se mantengan entre una vez y la siguiente. El ya citado Kandinsky dijo también que con el tiempo será posible hablar a través de medios puramente artísticos. Será innecesario tomar prestadas formas del mundo externo para el hablar interno. De manera muy cartesiana, la realidad estaba siendo sustituida, pues, por la interna, porque, dice asimismo Kandinsky, el artista debe ser ciego a las formas, reconocidas o no reconocidas, sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo. Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior. Y efectivamente Ortega confirma en 1925, en la deshumanización del arte, que el artista se ha cegado para el mundo exterior y ha vuelto la pupila hacia los paisajes interiores y subjetivos. La realidad, en suma, de la mano de estos presupuestos filosóficos que hemos señalado, de los descubrimientos científicos a los que nos hemos referido asimismo, y de estos postulados artísticos que hemos visto representados en Kandinsky, la realidad, digo, había dejado de ser creíble. Y en los ámbitos políticos se empezó a tratar de sustituirla por ensoñaciones utópicas como el comunismo y el nazismo. Pero la realidad parece que seguía existiendo de alguna manera, porque el choque de esas ensoñaciones utópicas con ella, con la realidad, produjo resultados catastróficos. Quedó constatado que no todo lo puede decidir la mente, el cogito cartesiano, el yo. Y respecto de ese yo, resultó que a pesar de depositar en él los últimos referentes de lo real, también empezaban a diluirse sus fundamentos. No me preguntes quién soy, ni me pidas que siga siendo el mismo, llegó diciendo por su parte Michel Foucault, el máximo abanderado del posmodernismo, en la filosofía que ha venido a tomar el testigo en esta carrera de relevos hacia la nada que
está llevando adelante nuestra civilización. Efectivamente, al perderse las referencias objetivas sobre las que se puede sustentar las respuestas a la pregunta de ¿quién soy yo?, los hombres fueron perdiendo su sentido de identidad, lo cual abocó a los graves problemas psicológicos que hoy son endémicos, porque no hay un referente personal firme sobre el que situar lo que hacemos y lo que nos pasa. Las categorías morales también están en trance de desaparición, porque no se encuentran claves seguras sobre las que situar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Digamos de paso que como efecto reactivo a todo esto han surgido, entre otras cosas, movimientos identitarios. Un poco podemos situarlos en el ámbito de las utopías a las que antes nos referíamos. Estos movimientos identitarios que se dedican a inventar naciones o indigenismos con los que tratar de sustituir los modos de identidad colectiva, en este caso, que han entrado en crisis. Ortega decía ya en 1935, en su Historia como sistema, decía que si comparamos la situación en que hacia 1910 los europeos se encontraban y la de ahora, la advertencia del cambio, de la mutación sobrevenida, debería causarnos un saludable pavor. Oswald Spengler, por su parte, en la estela del efecto producido por esta falta de un mundo en el que creer, publicaba en 1918 su conocida obra La decadencia de Occidente. Una decadencia que parece inevitable como fruto de esta pérdida de consistencia de la realidad, de la ausencia de un suelo mínimamente estable en el que pisar, de la virtual desaparición de las fuentes consistentes de identidad. Esas fuentes de identidad habrían de estar definidas, delimitadas, precisamente por nuestros fines o confines, por nuestras limitaciones. Afirma Ortega en este sentido: si la impresión tradicional decía vivir es sentirse limitado y por lo mismo tener que contar con lo que nos limita, la voz novísima grita: vivir es no encontrar limitación alguna, por tanto, abandonarse tranquilamente a sí misma. Prácticamente nada es imposible, nada es peligroso, y en principio nadie es superior a nadie. Estaba definiendo también la sustancia del hombre masa. La realidad, por tanto, está hecha de limitaciones, de dificultades. La desaparición de la realidad está hecha, por el contrario, de la sustancia que se deduce de aquello que decía Fichte, de que el yo lo es todo. Pero cuando no existen esos límites, esos retos, esas dificultades que trae consigo la realidad, el yo deja de ser identificable, pierde su identidad, acaba también siendo nada. Deja de haber yo y deja de haber realidad. Se hace, pues, perentoriamente necesario, junto a todas las constataciones de lo que hemos llegado a saber que no existe, volver a creer en algo firme, que exista y nos sustente. Quizás eso que resulta obligado que llegue sea ya una nueva civilización. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta el próximo vídeo, amigos.